pero desarrollarla. Ahora, la comunidad dominicana hay que reforzarla enormemente en la frontera. ¿Por qué? Porque hay un problema que está planteado, que es estratégico. Hoy por hoy en las provincias fronterizas hay, según el censo que tanto se cita, una presencia, un predominio de población haitiana con respecto a la presencia del resto del país. Estamos hablando de que en Pedernales se acerca el 30%. Y en el resto de la provincia está entre el 20 y el 30%. Estamos hablando de una situación que ya plantea a futuro, en los próximos años, una lucha por el control de esos espacios. Y eso es la parte muy peligrosa. Nosotros creemos que se necesita un muro con 5 entradas. No para impedir los flujos, sino para ordenarlo, para evitar tener una confrontación, que haya choque de poblaciones, que eventualmente eso pueda derivar en un conflicto de mayor envergadura. Pelegrín, pero la colocación de empresas en la frontera, haciendo esa estrategia binacional con empresas haitianas de aquel lado, empresas dominicanas de este lado, pudiera provocar una repoblación dominicana de la frontera, porque la gente se ha ido de la frontera porque no tiene ningún tipo de oportunidad. Yo creo que nosotros debemos tener el enfoque nacional. Cuando yo era legislador se aprobó la ley que establecía el salario, y fue impulsada por nosotros, el salario especial para los servidores públicos, civiles y militares en la frontera. Sí, hay que darle un incentivo al servidor público, civil o militar, que va a la frontera. Se logró aprobar 2 veces una ley que garantizaba una inversión mínima del porcentaje del presupuesto en la frontera, porque si el Estado no asume el liderazgo en esta materia, el sector privado no va a ser el motor fundamental. Finalmente se aprobó una ley que no, vamos a decir, no es la mejor, la óptima, pero en alguna provincia ha dado algunos resultados, y yo al sector privado que ha cuestionado esa ley le he dicho, a menos que no se presente una alternativa mejor, eso es lo que tenemos que manejar. Hay que desarrollar una corporación de desarrollo de inversión en la frontera, pero la estrategia tiene que ser montada de una manera tal de que no dependa de que los haitianos hagan o no hagan. ¿Por qué? Porque como estamos tratando con un Estado colapsado, con un Estado fallido, la frontera dominicana no puede, su suerte no puede depender tanto de lo que pase en Haití. Nosotros tenemos que vincular la frontera más a la economía nacional y a la economía internacional. Por ejemplo, un proyecto que nosotros dejamos esbozado en el Ministerio de Energía y Minas era, incluso un proyecto de resolución, convertir áreas de la frontera en productoras de biocombustible para consumo del propio Estado, que fuera el propio Estado que empezara a introducir biodiesel, una briqueta, briquetas, incluso una de las grandes metas de la política de Estado, porque no es que nos desentendamos de Haití, vamos a estar claros, nosotros tenemos que tener a Haití en la prioridad de las políticas públicas, pero con otro enfoque, no con el que tenemos. El que tenemos ni ayuda a Haití como Estado y nos desestabiliza a nosotros. La posición de Vinicito Castillo, que es de la Fuerza Nacional Progresista, lo que no sé si es una posición de la fuerza o una posición de Vinicito en sentido particular, donde dice que apoyar la reelección del presidente de la República con los actuales actores que tiene a su alrededor, y se dirige de manera muy directa al ministro de la Presidencia, es promover ya la unión o el enlace o la unidad de los dos países. No es muy agresivo. Mira, hace un año aproximadamente, un ministro reeleccionista de lo más importante me planteó la pregunta de cuál era la posición de la fuerza con respecto a la reelección del presidente Medina. Nosotros le dijimos, miren, nosotros estaríamos dispuestos a apoyar la reelección del presidente Medina si el presidente Medina, de manera clara, convincente, le plantea al país su interés de repostularse, lo justifica bien de cara al país, apela al mecanismo constitucional de validación de una reforma de esa envergadura, que es el referéndum,
y lo más importante, si cierra la brecha de ambigüedad, de equívoco, de señales confusas que se está mandando en política exterior. Yo le decía, nosotros no vamos a apoyar que se mantenga esta situación de ambigüedad en la política exterior. El presidente habló en La Habana, habló bastante claro, consiguió el apoyo de muchos sectores de la vía nacional. Además, este es el tema que más apoyo concita. Sin embargo, lo que hemos dicho, en el gobierno hay un doble discurso. En el gobierno hay una ambigüedad, hay una disociación entre lo que se dice y lo que se hace. El presidente habló en la Asamblea Nacional de este tema. Dijo claramente que al concluir el plan de regularización empezarían las repatriaciones, se recuperaría la política de repatriación. Terminó el plan, han pasado ya semanas y lo que nosotros vemos es un Estado paralizado, un gobierno presionado por la comunidad internacional, y eso es muy grave. Y eso es resultado precisamente de esa ambigüedad de la política. El Tribunal Constitucional dictó su sentencia, 168-13. Y la posición del gobierno real fue, nosotros respetamos ese fallo, es un fallo de la Constitución, pero nosotros somos la solución. Porque nosotros, aunque sabemos que es un fallo duro, un fallo, entonces validaban toda la campaña contra el Tribunal Constitucional y ofrecían la solución. Esa ambigüedad es fatal para cualquier Estado. Nosotros hemos dicho, y lo repito, se lo hemos dicho públicamente al presidente Medina, la política internacional es implacable. Los Estados que no defienden sus intereses, que no defienden su frontera, que no defienden sus atributos de soberanía, más en materia de migración, de nacionalidad, sucumben. Y si no nos comportamos como Estado, nos van a tratar peor que una colonia. Lamentablemente. Y por eso, bueno, esa fue una de las razones por las cuales nosotros nos hemos apartado del gobierno. Pellegrini, tenemos, o sea, me están diciendo que ya tenemos que, debemos terminar la entrevista. ¿Qué va a pasar con la Fuerza Nacional Progresista? Rápidamente. La Fuerza Nacional Progresista está inmersa en un proceso de formación de un polo soberano. Nosotros hemos dicho, estos son desafíos extraordinarios. La fuerza por sí sola no tiene fuerza para enfrentar estos desafíos. Tiene que ser el pueblo, la soberanía popular, es decir, la soberanía de los ciudadanos. El 90% de los dominicanos están de acuerdo con esta posición. Ahora, el sistema político, el liderazgo tradicional, el que está en el gobierno, que está en el Congreso, no está dando la respuesta. ¿Qué hemos dicho? Nosotros vamos a abrir nuestro partido para que se conforme una lista alrededor de un programa, de una visión, para que venga gente que se identifique con esta visión e impulsemos un polo de soberanía, porque solo la soberanía popular, expresada con fuerza, puede rescatar la soberanía nacional que está atacada, caída incluso, porque lamentablemente en el Estado los poderes públicos han cedido a las presiones externas. ¿Se va a postular Pellegrini Castillo? Nosotros estamos armando el polo soberano y dentro del concepto del polo soberano vamos a presentar candidaturas a los 3 niveles. Obviamente el polo soberano, el perfil del polo soberano va a ser el que va a determinar quiénes van a ser los candidatos que van a representar estos planteamientos. Nosotros no descartamos eso, pero definitivamente nosotros como partido político tenemos comunicación con todos los actores políticos, en el Congreso, de manera institucional, porque hay temas también que tenemos necesariamente que tocar. Pero con el PRD me pasa que tienen una agenda que es muy similar en esta materia a las posiciones del gobierno. Nosotros, por ejemplo, oímos al doctor Tolentino hablando de este tema
Y según el doctor Tolentino, este problema lo creó la sentencia del Tribunal Constitucional. No, es un problema estratégico geopolítico y él debería saberlo. ¿Por qué? Porque es un Estado fallido. Los actores políticos aquí, ninguno quiere abordar el tema como se tiene que abordar. No quieren ir a la raíz del problema. Y si no vamos a la raíz del problema, no vamos a encontrar solución. Al contrario, repito, cuando se venga a reaccionar, ya va a ser entonces que cuando estemos implicados en una crisis descomunal, donde vamos a tener que luchar por la soberanía, la autodeterminación en otro terreno. Entonces, para no llegar ahí, hay que buscar una solución política. Y nosotros, como partido político, y estamos en conversaciones con otros partidos, estamos abiertos a que conformemos boletas, le digamos a los ciudadanos, a los grupos, porque este es un tema, pero está el tema, por ejemplo, de la identidad histórico-cultural, de la fe, de la familia, de los valores cristianos de la sociedad dominicana, que están amenazados con una imposición del mismo signo impuesta por organismos internacionales y por potencias extranjeras. Pelegrín, vamos a tener que hablar sobre claro. Eso. Está hecho una invitación para que hablemos de energía y minas. Sí, claro. Que ese es otro de los aspectos que se nos de eso hay mucho que hablar. Y que tenemos que hablar. Señores, vamos a una pausa. Gracias por haber estado aquí.